Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché. Hemos tenido casi dos horas de excelentes exposiciones y me imagino que este es el momento para darle voz a la audiencia. Así que voy a tratar de invisibilizarme como moderador, tratar de, en la medida de lo posible, traspasar las preguntas que ya estoy mirando, que han llegado a la dirección preguntas@sofofa.cl, pero quisiera partir, mientras termino de revisar las preguntas y organizarlas un poco, por preguntarte, Richard. Casi todas las exposiciones han dejado manifiesto que, como bien dice el título de esta convocatoria hoy día, todos somos Araucanía. Este es un tema que no convoca solo ni tiene que ver solo con la Araucanía, sino que con todo Chile. En Chile hay 9 pueblos indígenas de norte a sur. Monseñor habló de la construcción de la casa común. Y estamos hoy día también discutiendo como país de la construcción de nuestra casa común desde el punto de vista jurídico, de la Carta Fundamental. Estamos en un proceso constituyente hoy. ¿A tu juicio crees que la discusión de la nueva Constitución o reforma de la Constitución, como se haga finalmente, representa una oportunidad de encuentro de los chilenos respecto de qué vamos a decir en la Constitución, de cómo visualizamos la convivencia entre indígenas y no indígenas, de cómo se construye esa casa común, o también hay un riesgo de que en esa discusión queden de manifiesto las diferencias que algunos consideran profundas respecto de cómo vemos la inclusión de los pueblos indígenas en nuestro país, en Chile? Hasta se puede, ya. Primero que todo, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, el saludo mapuche, un saludo a todos los hermanos y hermanas. Mari, para los que no lo saben, es el número 10, la calificación de la perfección y también de la dualidad. Y nosotros en ese sentido aportamos también por la dualidad y la paridad de género. Es importante relevarlo cuando a veces la presencia masculina se llena, ¿cierto?, los espacios y ocupa este escenario. La pregunta creo que se puede perfilar desde varias aristas. Primero, da cuenta o evidencia un poco lo que los expositores han señalado. Tenemos 9 proyectos de reconocimiento constitucional y ninguno de ellos ha prosperado. Esta promesa es del año 89. Todos los gobiernos han prometido lo mismo. Todos, sin excepción. Por lo tanto, da cuenta o evidencia esta situación de descrédito, de desprestigio de la institucionalidad, y también algo que también nos molesta a nosotros, que desde afuera se nos dice queremos darle una mano, y lo que nosotros hemos dicho siempre, por favor, sáquennos las manos de encima. Tan simple como eso. También llegó la hora de perfilar el Chile del siglo XXI. Se está mirando a la región con los ojos del siglo XIX. Nosotros no somos discapacitados. En lo particular soy de profesión abogado. Mis hijos también el día de mañana ocuparán un espacio importante dentro de esta sociedad. Mi hijo Nahuel, mi sobrina Rayén, Ailín, Millaray, Amancay, son los líderes del siglo XXI y ustedes no los están visualizando. A eso apuntamos, a la diversidad como una puesta en valor, no como una diferencia profunda. Sí, creo que eso es importante. Chile se ve y se mira en el espejo europeo. Somos una sociedad morena. Y eso es importante recalcarlo. La historia dice, los mapuches vivían entre el Biobío y el Tolten. Craso error. Vivimos. Y seguiremos viviendo. Porque, lo dije, mis hijos están allí. Mis hijos usan celular, usan la tablet, computador. Hoy día juegan Pokémon Go. Lo mismo que sus hijos. Es necesario el reconocimiento constitucional, no solamente por este tema histórico, de inclusión, de participación y de toma de decisiones. Sumamente necesario porque además da cuenta, como te digo, de una promesa incumplida, y esperemos que esta sociedad del siglo XXI, que apuesta por el desarrollo tal cual como apostamos nosotros los mapuches, y se lo digo al empresariado, porque algunos piensan que nosotros estamos apostando por situaciones muy distintas. Nosotros rechazamos categóricamente la violencia. Incluso hasta los líderes más extremos lo han hecho. Así que me parece muy bien que se dé la distancia, la oportunidad, y ojalá se cumplan estas promesas, porque ya van 9 proyectos y que ninguno haya finalizado o se haya materializado.
Gracias, Richard. Teodoro, me imagino que vas a tener la tentación también de comentar algo en la respuesta reciente de Richard, pero Andrés Justiniano de la audiencia pregunta cuáles han sido los obstáculos que han impedido avanzar en tener claridad en la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche. Y antes de darte la palabra, recuerdo que el exintendente Francisco Huanchumilla hizo mucho énfasis en que él creía que este era un tema que era esencialmente político. Entonces te quiero preguntar también, con la experiencia que tú tienes y siendo la región, ¿es un tema político? ¿Qué es lo que ha faltado para responder adecuadamente al tema? Cuando yo miro el letrero dice todos somos Araucanía, el todo aparece medio borroso. No sé, es porque quizás no se quiere que seamos todos. Pero yo quiero ir primero al tema si hay una deuda histórica. Me cuesta a mí hablar de la deuda histórica, yo creo que más bien hay una deuda moral. Cuando yo miro lo que sucedió en la Araucanía a partir del año 1862 hacia adelante, fue en realidad una situación de avance del Estado a un territorio que en ese momento se consideraba no incorporado. Fue un proceso histórico que se vivió en todo el mundo. Francia, Inglaterra y Alemania se peleaban y se disputaban quién colonizaba primero África. Inglaterra ocupaba las pertenencias del Imperio Otomano, entre ellos Egipto. En 1869 se abrió el canal de Suez. Se discutía todavía, imagínense, si las personas podían tener o no un propietario, es decir, la esclavitud. La esclavitud, no se olviden, dio lugar a la Guerra de la Secesión Norteamericana en 1861-1865. Entonces, cuando uno habla de la deuda histórica, yo creo que primero tiene que preguntarse si las personas que actuaron en ese momento actuaron indebidamente de acuerdo a los valores del momento. ¿Ya? Yo no creo que Cornelio Saavedra haya sido un asesino. Cornelio Saavedra terminó siendo el general que ingresó con 2.500 soldados a ocupar Lima y fue nuestro primer jefe militar ahí. Y Cornelio Saavedra cumplió por último las instrucciones del presidente de la República en el plan aprobado por el Congreso. Vale decir, creo que puede ser tremendamente injusta la historia, analizarla con nuestros criterios actuales que son indudablemente más civilizados, por decirlo así, porque la sociedad ha evolucionado. Yo, sin embargo, sí creo que hay una deuda moral, ¿ya? Y la deuda moral está por los indicadores, incluso macroeconómicos y todo otro que tenemos. Y creo que toda la solución podemos ser totalmente flexibles mientras seamos capaces de una u otra manera de conciliar posiciones considerándonos a todos. Lo que ha sucedido en la Araucanía es que gente se pregunta si podrá estar en la Araucanía en 50 años más. Hay personas que se miran y dicen, yo tendré espacio aquí, y por tanto yo creo que el gran desafío moral es cómo conciliar una Araucanía realmente para todos. Que las personas puedan diversificar sus pensamientos, puedan plantear sus visiones, pero eso no significa que unos se tengan que ir u otros tengan que dejar de ser lo que es. Porque también seamos francos. El proyecto de desarrollo que se ha planteado muchas veces es un proyecto de desarrollo excluyente. Cuando uno ve a un abogado de origen mapuche, la gente le dirá, oiga, pero usted no tiene nada de mapuche. Mire, anda con corbata, cuánta cuestión. Y la gente no entiende que uno puede ser mapuche y puede participar en el mundo global. Entonces, esa discriminación que hay entre la sociedad mayor y la menor, donde uno parte del supuesto que para pertenecer a la modernidad tiene que dejar de ser lo que uno es, también plantea disyuntivas imposibles de plantear. Yo no le puedo plantear a él que si él quiere ser, entre comillas, participar en la sociedad global, tiene que dejar de ser mapuche. ¿Por qué? Yo creo que es conciliable y creo que los patrones de diferenciación que se plantean hoy día no son justos, ni para los mapuches ni para los no mapuches. Y quiero decir algo más. Hoy día, indudablemente, la dificultad de diálogo se da, como decían los senadores, por la sencilla razón de que mientras nosotros en la sociedad occidental siempre visualizamos las estructuras piramidales, ¿cierto? El que se sienta en la punta de la mesa, muchas veces el que tiene el poder, el que se sienta junto al medio, el que tiene el poder, inmediatamente lo identificamos. En la sociedad mapuche se da una horizontalidad donde en definitiva cada uno representa con suerte a su comunidad. Y digo con suerte, porque tienen un sentimiento de autonomía mucho más fuerte. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es visualizar soluciones que primero permitan el restablecimiento de la paz. Yo lo que le quiero pedir al ministro, creo que un gran aporte que podría hacer este gobierno junto con los parlamentarios es individualizar los problemas que tenemos en la Araucanía,
e ir solucionándolos por uno. Si los problemas son múltiples, este es un problema multifactorial y por lo tanto requieren también soluciones multifactoriales. Uno de ellos es que uno no puede pagar una deuda moral o histórica si no sabe cuál es. Y hoy día en realidad se están haciendo abonos a una deuda que no se ha determinado cuál es. ¿Cómo no se ha determinado cuál es? Permanentemente crece. Uno abona contra algo que no sabe cuánto es lo que se debe. Yo creo que es fundamental, principalmente en el tema de la tierra, determinar claramente qué es lo que se debe por tierra y qué es lo que se debe por otras causales distintas, que es lo que yo llamo la deuda moral. Gracias, Teodoro. Y con la siguiente pregunta voy a tratar de entroncar también con lo que tú dices. Pedro Matei dice, los pueblos originarios habitan a lo largo y ancho de Chile. Gran parte de los atentados ocurre en la región del Biobío. ¿Por qué se limita el análisis a la región de la Araucanía? Le quería preguntar, monseñor, también en relación a algo que mencionaba el ministro en su apertura, en relación a la eventual dictación de una ley de la Araucanía. El trabajo de la comisión que usted ha facilitado, usted conoce, he tenido la oportunidad de escucharlo antes, conoce en profundidad la situación de la Araucanía, así que está consciente que han habido otras mesas de diálogo e iniciativas de encuentro en el pasado. ¿Por qué cree usted que esta comisión tiene una posibilidad, podríamos decir, histórica de hacer una diferencia? Y si al hacer esa diferencia va a expandir su análisis más allá de la Araucanía y va a hacer propuestas que tienen relación con la situación de los pueblos originarios en general en el país. A ver, yo creo que a diferencia tal vez de la mayoría del resto de los pueblos originarios, 9 en total en este minuto, algunos ya desaparecieron, ¿no es cierto? El pueblo mapuche es numeroso, es muy numeroso. En la Araucanía, si no me equivoco, según el último censo, son más de 200.000 los que se declararon mapuche. Eso por una parte. Y en segunda parte, tal vez por el nivel del despojo. La Araucanía era un territorio, o sea, los mapuches tenían un territorio aproximado, según concuerdan los expertos, cercano a las 10 millones de hectáreas. Una vez que el Estado de Chile ingresa con el ejército y toma posesión, digamos, de toda esa parte, a ellos se los redujo a 500.000 hectáreas, si no me equivoco. Sí. A 500.000 hectáreas. Entonces, podemos hacernos ya una idea del impacto. Entonces, y esas 500.000 hectáreas, además, no fueron las mejores tierras. Fueron tierras de ladera, tierras costeras, etcétera. No, claro, parece que en un principio se pensaban que eran mucho menos los habitantes. Claro, los mapuches tienen una organización distinta a la nuestra. Ellos no están en pueblos, no están en ciudades, sino que ellos son comunidades. Cada comunidad es absolutamente autónoma. Entonces este era un tejido de comunidades. En la actualidad son cerca de 3.000 en la Araucanía. En ese tiempo, imaginarse el número que sería. Entonces, como una red que estaba a lo largo de todo el territorio. Entonces, bueno, yo creo de que la forma, el modo, el estilo con que se llevó a cabo esto es lo que ha provocado un resentimiento muy grande, que tal vez se guardó por mucho tiempo, pero que hoy día no resiste. Tal vez porque justamente el mundo mapuche ha venido accediendo en forma masiva a la educación. En la Universidad Católica de Temuco son más de 3.000 jóvenes universitarios que son mapuches. Y algo similar ocurre en las otras universidades de la región. La autónoma debe ser algo similar, Teodoro, sin duda. Entonces, yo digo, en la medida que ha ido pasando el tiempo, que el mundo mapuche ha ido accediendo también a mayor formación, educación, etcétera, yo creo que han venido tomando conciencia de la historia, de lo que ha ocurrido, y bueno, y empiezan a suscitarse preguntas, cuestionamientos, y se exigen respuestas. Era otra pregunta más, me parece, que me hiciste. No, yo creo Por que ahí, está muy bien, muchas gracias. no sé si está respondiendo. Bueno. Richard,
Juan Huincabal comenta que es lamentable, dice, que los huincas chilenos tengan poco conocimiento de los pueblos indígenas. Tú eres mapuche y te quiero preguntar, bueno, hablando justamente del conocimiento que los chilenos tenemos de lo que tantas veces se llama la cosmovisión mapuche, ¿no? De modo de entender el mundo, el origen del mundo. Me ha tocado escuchar en algunas oportunidades un análisis que dice algo así, que el pueblo mapuche supo adaptarse a la ganadería, a la agricultura primero, a la ganadería, pero que la industria forestal en particular, con el sistema de los monocultivos y bueno, todo lo que representa, ha sido especialmente difícil de aceptar o de conciliar con el mundo mapuche. No sé si yo tal vez no tengo los elementos para abordar, digamos, una reflexión así. Te quería preguntar a ti si tú compartes eso, si tú crees que la industria forestal en particular podría tener un rol en un proceso de diálogo y en generar propuestas de solución para el llamado conflicto de la Araucanía. Sí, hay dos ideas que se exponen ahí. Primero que todo, el tema del desconocimiento de la historia y las visiones. Y eso se desmitifica de manera inmediata. Nadie invade un país pobre. A nadie se le ocurriría ocupar territorios que son estériles o sin ningún tipo de recursos. Hay una intencionalidad allí. Por lo tanto, si el Estado quiso ocupar un territorio, porque tenía intereses económicos y también tenía la tecnología para hacerlo, porque estamos hablando del año 1879, posguerra. Y también tiene una deuda con la historia. Se hablaba mucho de la violencia. Nosotros dijimos rechazamos la violencia y la rechazamos también por razones históricas. En Temuco hay un barrio que se llama Barrio La Matanza, Barrio Santa Rosa. Cuando hablamos de la muerte de unas personas, por supuesto que la condenamos, pero nadie sabe de la matanza de Ranquil. Estamos hablando de 500 personas fallecidas. Las mataron. Y eso no lo cuenta la historia. Por eso hay gente que amigos nuestros, mapuches, están escribiendo la historia porque la historia ha sido desconocida. Entonces hay una tremenda ignorancia allí. Y la segunda idea que tú te planteas ahí también, el tema de la intervención de los monocultivos a través de las empresas forestales, lo cual trae aparejado una serie de inconvenientes que hoy día incluso está la encuesta CACEN. Pero tampoco hay que fijarse en el síntoma. La pobreza es un síntoma y la violencia es un síntoma de algo que es político. Esto no es asistencialismo, esto no es una situación solamente de pobreza, esto es político. Y las empresas forestales también tienen un rol político en la región. Eso tiene que también ponerse en relieve y cómo se aborda esa problemática política a través del diálogo. Es la única herramienta. La FARC, junto con Colombia, firmaron un acuerdo de paz. Guardando las proporciones, evidentemente, creo que esa es una alternativa para abordar la presencia forestal, el déficit de recursos hídricos y también la falta de oportunidades y la falta de inversión. Muchas gracias. Teodoro, tú mencionabas el tema de las tierras. Hemos escuchado muchos temas hoy día en esta conversación. Hemos hablado de reconocimiento constitucional, de participación política en el Congreso, de consejos de pueblos, de ministerios de asuntos indígenas, del tema de la pobreza, que la última encuesta que hacen nuevamente lo pone al desnudo, la situación de la Araucanía, el tema del desarrollo productivo. ¿Por dónde partir? La verdad es que son tantos los temas y el país ya está discutiendo muchos temas muy importantes, incluyendo el tema constitucional. ¿Por dónde crees tú que se podría, si debiera haber un cierto imperativo ético de partir por alguno de estos temas? Yo creo, a pesar que tal vez el tema de tierras es muy sensible, pareciera que la ley indígena nos mandó por un mal camino por la forma como estructuró las políticas de entrega de tierras. ¿Tú crees que hay ahí alguna urgencia de hacer modificaciones legales que permitan tal vez destrabar uno de los principales nudos del tema de la violencia en el sur? El problema de la tierra es que indudablemente es el que más motiva conflicto y consecuentemente donde por parte de algunos quizás hay menos interés en solucionarlo. Porque mientras yo mantenga el conflicto, mantengo la capacidad negociadora. No sé si es muy brusca mis expresiones. Pero es indudable que el tema del conflicto, y lo quiero decir con franqueza, digamos, parte de la estrategia es o mantener el conflicto o solucionar el conflicto. Si yo estuviera en un cargo de responsabilidad, creo que lo más importante es lograr generar el establecimiento cuál es la cuenta. ¿Qué es lo que se debe? Yo creo que se debe por razones morales, porque el desafío hoy día de la Araucanía es un desafío moral, cómo podemos vivir en paz los que vivimos en la Araucanía. Pero no solamente vivir en paz, sino que vivir en paz y progreso.
Entonces, el mayor acicate de la violencia está estructurado en las políticas de gobierno, y no de este, sino que también los anteriores, que por mucho que se diga, en realidad la violencia hoy día da beneficios. Privilegia a unos que a otros, anticipa a unos que a otros, reorienta las políticas públicas hacia la solución de la violencia y genera expectativas en quienes no son violentos que quizás también les puede llegar. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros deberíamos hacer es hablar de cuál es la deuda, para mí, moral. Y que existe, Pues está clarísimo que primero un país con estos niveles de desarrollo, que tenga los bolsones de pobreza que tiene y estén focalizados principalmente en área rural y además dentro de lo rural, en la población mapuche, es indudable que hay una identificación clara, que hay una deuda. Ahora, yo quiero decir que la deuda no es solamente de cosas, porque si no sería una tremenda visión muy materialista. Ya, te doy esto y quédate tranquilo, te doy esto y quédate tranquilo. No, no es esa. Yo creo que van a tener que haber necesariamente actos de reconocimiento, actos de reconocimiento de la deuda. Es decir, tienen que haber actos de humanidad. Ahora, actos de humanidad solo no sirven. Tienen que haber actos de humanidad acompañados con actos legislativos y actos que signifiquen materialidad. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que primero tratar de cuantificar qué es lo que se debe y luego salir a pagar. Y por último decir, se va a pagar en 5 años, 7 años, 10 años, pero decir cómo se va a pagar. Lo peor que sucede hoy día es que la gente espera un pago que no recibe, eso además alienta más el conflicto. Ahora, ¿cuál es el problema del Estado? Que el problema de lo que el Estado resuelve respecto a la Araucanía tiene también impacto de lo que el Estado va a tener que resolver en algún día respecto de Isla de Pascua. Y respecto de las poblaciones indígenas que están en el borde limítrofe con Perú y Bolivia. Entonces, para el Estado no es un tema fácil. Es decir, si no se resuelve bien la Araucanía, el impacto en Isla de Pascua y el Comité de Descolonización lo tenemos a portas. Por lo tanto, no es un tema menor. Es decir, creer que esto es un tema provinciano, no es provinciano. Esto es alta política. Pero como es alta política, lo que se requiere es alta decisión. Yo creo que el tema no es pagar con chaucheo, por decirlo brutalmente. El tema es definir lo que se debe, donde se requiere simplemente un diálogo. Aquí no es que yo diga, le debo este punto, aquí se requiere un diálogo de lo que se debe. Tenemos luego que determinar el tema de la tierra. El tema de la tierra es insufrible, seamos francos, es un gran conflicto insolucionable. Tenemos que buscar una solución. Tiene que haber, como han señalado los senadores, una comisión independiente que diga quién califica y quién no califica. Pasó el plazo, se extinguió el derecho. Luego, tierra en algunos casos, dinero en otros, pero tenemos que ir solucionando los conflictos. Muchas gracias. Nos avisan que nos van quedando 10 minutos, así que vamos a ir cerrando tal vez con una pregunta para cada uno, monseñor. Usted habló en su intervención del tema de la interculturalidad. Creo que todos tenemos una tentación aquí de echarle la culpa a alguien de lo que pasa, y el culpable más fácil es el Estado, ¿no? Y creo que todos han coincidido que aquí hay una responsabilidad y una culpa del Estado por la situación que tenemos. Ahora, el Estado finalmente está formado por seres humanos, digamos, que representan distintas opiniones y tendencias políticas, etcétera, y finalmente pareciera que la incapacidad del Estado de resolver el problema lo que está reflejando es que los chilenos no, pareciera como que no hemos asumido bien el problema. ¿Usted cree que hay un tema no bien asumido respecto de cómo los chilenos nos enfrentamos a esto de la interculturalidad? Recuerdo alguna vez a Pedro Cayuqueo haber dicho que los mapuches normalmente, o sea, estaban obligados por el sistema económico, etcétera, a cruzar permanentemente el puente desde su cosmovisión a los modos de vida de la sociedad mayor, pero que al revés no ocurría eso. ¿Cree usted que los chilenos tenemos una deuda, por decirlo así, que la deuda que hablaba de Oro parte por una deuda personal de no saber encontrarnos con nuestras raíces, no querer lo que somos como país, y que ahí está tal vez el principal problema? Bueno, yo creo que eso forma parte de la deuda que no tiene que ver con tierras, como decía Teodoro. Además que así como está hecha la ley indígena actualmente, no va a alcanzar Chile si lo reducimos a tierra. O sea, eso es inviable, absolutamente inviable. Hay que abrir un marco de posibilidades, además de acuerdo a trabajos muy serios que ha hecho la Fundación Aitue, de la que soy también director. Hemos visto con toda claridad de que una cantidad importante, bien importante, de comunidades mapuche
prefieren otro tipo de compensaciones. Entonces ahí el Estado tiene de ver cómo se hace. Ahora la pregunta es, porque ya la media neurona que me queda se me agota. No, si en el fondo el detrás de- de nuestra incapacidad para resolver el tema no hay una deuda casi personal, uno Mire, podría decir de... A ver, todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, ¿alguna vez este tema lo estudiamos en el colegio? No, no aparece en los libros. Ese es el tema. La invisibilización de los pueblos originarios. Esa es una deuda gigantesca. O sea, hemos ido adelante como país, como sociedad, pensando que somos todos homogéneos. Y donde el ideal es que el que no es chileno lo sea. Imaginarse lo que significa eso. O sea, esa es una violencia muy grande. O sea, lo ideal es que hables nuestra lengua, que asumas nuestra cultura, que celebres las fiestas patrias, no sé, pues, que te gusten las empanadas, que te tomes un buen terremoto, no sé, pero estoy haciendo caricatura, pero la verdad es que el ideal es que todos los que llegan, incluso los que llegan al país, que están llegando miles de inmigrantes de toda América Latina y del Caribe, ¿verdad? Y también de Asia, que todos los que lleguen, el ideal es que se transformen en buenos chilenos. Bueno, esa es una herejía muy grande, porque es despojar a las personas de su naturaleza, de su esencia, de su forma de entender la vida, el mundo. Todos podemos formar parte de un único Estado. O sea, yo no creo que el Estado se tenga que subdividir, pero dentro de un mismo Estado tenemos que reconocer que vamos a ser cada vez más cosmopolitas. Y nosotros desde pequeños tenemos que educarnos. Piensen, en este momento el 35% de los alumnos de los colegios de Santiago son extranjeros, según noticias de hace un par de días atrás. Ya el 35%, la tercera parte son extranjeros. Y los profesores comienzan a tener dificultades para ver cómo hacen para efectivamente entrar en relación con mundos que llegan, porque los niños que llegan traen su mundo, su forma de pensar, de ver las cosas, de entenderlas, y los mismos valores, tantas otras, y no estamos preparados. Nuestros profesores no han sido educados para eso, ni preparados para eso. Nosotros de la Araucanía conocimos tampoco los libros de historia, aparte de Tehualta, Fresia, Copulicán y Lautaro, de ahí, yo no sé si salimos de ahí. Pero cuando vamos conociendo la realidad, como decía Teodoro, es un tema muy, muy fuerte. Pero yo me alegro que este tema ya esté saliendo, todo el mundo lo esté hablando, nos estemos interesantes. Y respeto de la intercultura es una tremenda riqueza. Es una tremenda riqueza. Si todos fuéramos exactamente iguales, esto sería una lata, una fomedad. En cambio, nos enriquecemos cada uno poniendo en común lo que somos, valorizando al otro. Eso, Chile es un país cada vez más diverso, cada vez más plural y también culturalmente hablando. Muchas gracias. Richard, se mencionaba al principio el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, interesante, tuvo hartos problemas en la década de los 70. Finalmente se decidió por un camino, formó una especie de comisión que resuelve o que le hace recomendaciones al Estado respecto de si demandas indígenas de reivindicación de tierras tienen mérito como para ser reparadas por el Estado. Y esas reparaciones permiten como opción la compensación económica. ¿Crees tú que, sabiendo que hasta la denominación con la que se conoce a tu pueblo, mapuche, gente de la tierra, que el tema tierra es un tema un poco tabú, no sé si un poco, muy tabú, ¿crees tú que estamos preparados, que está preparado el pueblo mapuche para pensar en que podría ser una alternativa el día de mañana, que si se establece bajo algún sistema que establezcamos de común acuerdo, digamos, la posibilidad de compensaciones monetarias, que eso sea así, o hay una demanda ahí muy arraigada que va a ser difícil de trasladar a un tema de compensación económica? Yo creo que todo en la vida es posible de conversar. La experiencia internacional también habla de la petición de perdón y también se ha planteado en algún momento, pero yo creo que instituciones como la nuestra, como la Corporación ENAMA, estamos acá para eso, para poder aportar al diálogo, aportar en las soluciones, y también de paso aprovecho de agradecer a don Germán von Willenbrock, quien en su oportunidad también nos invitó a Temuco. Así que por lo menos incluso creo que el empresariado hoy día está dando señales de querer aunar criterios para buscar las soluciones. Hemos firmado incluso un convenio. Yo creo que esto es inédito.
una institución mapuche que hoy día firma convenios con la SOFOFA es algo que no encuentro precedentes, digamos. Incluso las propuestas que se están planteando tampoco distan mucho de lo que decían nuestros abuelos. Aquí hace de la mañana se hablaba de una Corfo Mapuche. Los mapuches en el año 1930 hablaban de una caja de crédito indígena. En aquella época incluso eran mucho más, creo que, osados en la retención. Se hablaba de una república indígena. Y hoy día lo que nosotros estamos pidiendo a veces ni siquiera el tema de tierra, porque nosotros lo planteamos como territorio, que tiene que ver con un tema también conceptual, no apegado a lo material, que tiene que ver con la toma de decisiones. Y eso es importantísimo, porque muchos de los programas sociales han fracasado. Por ejemplo, se compraban cajones de abejas y no llevaban reina. Obviamente es un proyecto fracasado. Se compraban motobombas para que la gente pudiese producir, pero la gente no tiene derechos de agua. Se compraban animales que no estaban adecuados a determinado territorio, se morían. O sea, una serie de fracasos, primero que todo, por la falta de pertinencia y la falta de participación de los propios actores, o sea, nosotros. Todo lo que haces por mí, sin mí, lo haces en contra de mí. Ese es el principio de solución que nosotros hoy día venimos planteando como corporación. Por favor, aquí estamos. Aquí estamos vivos, no estamos en el siglo pasado ni somos parte de la historia. Incluso esta parte de aquí, que es Vitacura, que es la Piedra Grande. Tenemos la toponimia marcada a fuego en Chile. Tenemos Curicó, tenemos Apumanque, que en el fondo los dos cóndores, o sea, Curicó, Chillán, o sea, Talca, que es Tralca, o sea, toda la toponimia de Chile habla de los pueblos originarios, pero cuando queremos las soluciones no están los pueblos originarios, cosa curiosa. Y para eso estamos nosotros, nos queremos visibilizar, queremos decir presente, queremos mirar hacia el futuro con soluciones, pero con soluciones también conversadas y dialogadas, y por eso estamos apostando al diálogo. Y obviamente reitero mi agradecimiento a don Germán por la invitación y por el espacio que nos dio hoy día para plantear algunas de nuestras directrices. Bueno, se me olvidó. Bueno, y para cerrar, como que dicen aquí que el tiempo está finalizado, Teodoro, Teodoro, para ir cerrando ya esta conversación, en la mañana el senador Tuma hablaba de una serie de derechos en que teníamos un déficit, digamos, como país en su reconocimiento. Siempre hay una discusión ahí en el eje, digamos, reconocimiento de derechos versus, si tú quieres, digamos, iniciativas más concretas, digamos, de desarrollo económico, desarrollo productivo. ¿Tú crees que tenemos un tema ahí, una carencia en la que debiéramos avanzar para ponernos a tono con instrumentos internacionales? A ver, ¿reconocimiento para qué? Mirémonos la cara. ¿Reconocimiento para qué? Yo lo que creo que lo que queremos reconocimiento es para sentirnos valorados, sentirnos reafirmada nuestra existencia, y bueno, eso es una realidad. El problema está en que si el reconocimiento va a conllevar luego una tiranteza aún mayor en la exigencia derivado de que uno puede invocar el derecho a autodeterminación. Esa es la verdad. Si la discusión política no está en el reconocimiento, está en las consecuencias del reconocimiento. Entonces, indudablemente, si uno dice, voy a reconocer a pueblos, que luego van a alegar la autodeterminación de los pueblos, y luego voy a tener a la isla de Pascua reclamando en el Comité de Descolonización la autonomía, independencia de la isla de Pascua. ¿Estoy dispuesto a eso? Esa es la pregunta que se hace uno cuando está en un cargo de poder. Porque yo me imagino que ninguno quiere entregar la república más chica de la que la recibió. Entonces, yo creo que el reconocimiento, claro que tenemos que dar reconocimiento, pero el reconocimiento tenemos que hacer de una manera tal de que el reconocimiento sea el aporte a esta globalidad. Yo creo que nosotros tenemos que entender, primero la sociedad global tiene que entender que uno puede ser mapuche y chileno. Y la sociedad menor tiene que estar orgullosa de poder ser mapuche, porque muchas veces planteamos que la modernidad, el Chile moderno, excluye a quienes puedan tener la identidad menor, ¿cierto? Muchas veces le decimos, no, si tú quieres estar en un cargo de modernidad, tú no podías andar así,
tienes que sumarte. Yo creo que el gran desafío es mapuche sí, chileno también. Yo ahora quiero rescatar al Estado, es lo que se dijo recién. Al Estado se le ha acusado, yo parezco como el defensor del Estado, pero yo creo que uno tiene que ser, yo por lo menos rescato fuertemente la labor unificadora del Estado en el territorio nacional y que se hace a través de la educación. Es más, me cuestiono si es conveniente, por ejemplo, que hoy día hay liceos en el centro de Santiago con un 35% de niños extranjeros que en vez de pasar historia de Chile se pase historia latinoamericana. Y en vez de cantarse la canción nacional, se cante la canción América. Yo creo que no le hace bien al Estado. No le hace bien a la República. Yo creo que los conglomerados humanos tienen que generar valores comunes que los afiancen aún más. Y por tanto creo que el Estado puede hacer eso sin oprimir y sin desconocer las historias individuales. Pero tenemos que tener una historia colectiva. La ausencia de una historia colectiva dificulta mirar en conjunto, con una mirada de conjunto, al futuro. Muchas gracias. Monseñor, me pedía un último momento para leer algún texto. Sí. No, es solamente un párrafo. Es solamente un párrafo que está en el texto conclusivo de la Comisión Verdad y Nuevo Trato. Dice así, respecto de la verdad histórica, no es fácil, sin embargo, juzgar la historia con imparcialidad y menos reconstruirla con fidelidad estricta. La Comisión está consciente de esas dificultades y está además advertida de la inevitable relatividad del relato y la reconstrucción histórica. Podemos saber en lo esencial cuáles fueron los hechos, pero no podemos aspirar a reconstruir a cabalidad el sentido que le asignaban quienes fueron entonces sus partícipes, quienes fueron entonces acciones y eventos que hoy día juzgamos con severidad, pudieron ser vistos por los propios actores de una manera distinta. La historia no es un conjunto de simples hechos desprovistos de toda valoración. Cuando los hechos acontecen, en ellos se confunde la voluntad y la inspiración de quienes los ejecutan, y esa voluntad y esa inspiración a veces se ha perdido para siempre. Al reconstruir la historia que estas páginas presentan, la Comisión, auxiliada por expertos de amplio reconocimiento, ha hecho el esfuerzo de evitar el mero reproche a siglos de distancia, para en cambio intentar discernir a la luz el valor que esos hechos poseen a la luz de las convicciones que asisten hoy a nuestra sociedad. Inspirada en el ideal democrático, la Comisión no reprocha necesariamente a los actores de entonces no haber adoptado la actitud que hoy día, sin embargo, los hombres y mujeres de esta tierra tenemos derecho a demandarnos mutuamente. Nuestro deber es hacer luz hasta donde es posible respecto de esos hechos que, querámoslo o no, nos constituyen. Eso es. Muchas gracias, señor. Feliz. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias.